El rollo de la escuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del rollo de la escuela en la Escuela de Alejandría. En esta oportunidad traigo un tema que seguramente le va a parecer muy interesante. Es un tema polémico, es un tema sobre el cual se discute mucho y es un análisis de lo que dice Génesis, capítulo 6, verso de 1 al 4, el cual he titulado Gigantes Nefilitas. Veamos un poquito el contexto de esta parte de la Biblia que dice así. De acuerdo a la Biblia de Jerusalén, tercera edición, el texto en español dice: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Más o menos en los mismos términos traducen las mejores traducciones de la Biblia, como la Biblia textual, tercera edición, por ejemplo, la nueva versión internacional también. Pero es muy interesante el verso 4 en la nueva traducción viviente, que es una traducción dinámica que a mí en lo personal me gusta mucho para mirar el concepto y la idea transportada a nuestro lenguaje. En el verso 4 dice: en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. La pregunta que uno siempre se hace: ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Verdaderamente el hebreo es una lengua tan antigua y tan rica que al traducirse a cualquier idioma, si sea un idioma antiguo como el griego, pierde riqueza, pierde significancia. Entonces, por eso vamos a hacer el ejercicio de siempre de mirar el texto hebreo, pero no lo vamos a mirar dividido en los versículos que nosotros estamos acostumbrados, sino que vamos a analizarlo todavía más minuciosamente, yendo a las ideas de sentido del texto hebreo que nos van a ayudar al final a hacer una mejor traducción al español, más directa, más antigua de este texto tan polémico. Comencemos. Dice el verso 1, pero principalmente la primera idea de sentido de la siguiente forma: Vaihi ki echel ha-adam larov al pene ha-adama ubanot yuledu lahem. Eso podemos traducirlo. Y sucedió que irrumpió el ser humano a multiplicarse sobre la faz del suelo, e hijas les nacieron a ellos. Hasta aquí, pues todo está normal. Veamos la segunda idea de sentido, ya pasando al verso 2. Dice así: Vayir'u bene ha-Elohim et venot ha-Adam y tovot henna. Y vieron los hijos de el muy poderoso a las hijas del ser humano, que funcionales estas eran. Dos cosas importantes acá resaltadas en color rojo. La palabra Dios no existe en hebreo tal como nosotros la utilizamos. Lo que indica Elohim o la raíz El es poder. Es decir, Ha Elohim es la forma más sublime de referirse al Dios creador, al Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, los hijos de ese Dios muy poderoso vieron que las hijas del ser humano les eran funcionales. Aquí está la palabra tovot, que es el plural femenino de la palabra tov,
que casi siempre se traduce como bueno, pero que su significado más antiguo es funcional. Algo funcional es tov y algo disfuncional o malo es ra en la lengua hebrea. Entonces, kitobot gena significa exaltado de una manera muy particular, que estas les eran muy funcionales, es decir, que les venían bien, como traduce la Biblia de Jerusalén, para sus propósitos. Veamos la tercera idea de sentido, siempre desde el hebreo, que dice así. Vayikhu laem nashim mikol asher bajaru. Es decir, y tomáronse para ellos, ¿quiénes? Los hijos de Ha Elohim, mujeres de entre todas las que escogieron. Es decir, en general vieron que las mujeres de la raza humana les venían bien para sus planes, pero hicieron una escogitación, seguramente las mejores de entre todas, para cumplir su propósito. No necesariamente estamos hablando de las más hermosas, de las más bonitas, no, las que quizás genéticamente eran más adecuadas para sus planes. ¿Cuáles eran sus planes? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Verso 4. El verso 4 ya es una irrupción de parte del Altísimo, es decir, de parte de Dios, de parte del Creador, dando una sentencia por lo que vio que estaba sucediendo sobre la faz de la tierra, y dice así desde el hebreo. Bayomer Adonai, lo yadon ruji, ba'adam leolam, que podemos traducirlo, y dice el Todopoderoso o el Eterno Dios, no gobernará mi aliento en el ser humano por siempre. Es decir, esto es una sentencia que se da por la situación que se está viendo más arriba, que los hijos de Ha Elohim, es decir, seres celestiales, vieron que las hijas de los hombres les eran funcionales para unos propósitos que totalmente estaban opuestos a los designios del Todopoderoso. Y continúa diciendo, en la quinta idea de sentido, siempre en el verso 3 del capítulo 6. Esto es muy importante. Beshagam Hubasar, Behayu Yamav Meaves Rimshana. Es muy importante entenderlo porque dice, por el error de ellos en la carne del ser humano, ¿verdad? De él, es decir, esta palabra siempre o se deja sin traducir o no se traduce bien. La antigua raíz shag, acá en color rojo, traduce directamente error, pero casi siempre se quiere traducir como si esta palabra fuera gam también, ¿verdad? Es decir, con las letras del final, pero no, aquí tenemos claramente identificada la raíz, tenemos el sufijo y también, perdón, tenemos el prefijo bet y también tenemos el sufijo que es em, ¿verdad? Ellos, pero de una forma conjugada, antigua y especial. Y abajo dice, entonces serán sus días 120 años, lo que nosotros traducimos serán sus días 120 años, pero esta es la manera particular como las cantidades y las cifras se expresan en el hebreo. Entonces, importante, porque la sentencia tiene sentido cuando se traduce desde su forma primordial, desde su primera acepción, Beshagam, por el error de ellos en la carne, es decir, hay algo que no estaban haciendo bien en la carne. Obviamente era esa unión prohibida entre seres celestiales y hijas de la raza humana. Sexta idea de sentido dice así. Hanefilim Hayuba Aretz Beyamin Ahem. Los Nefilim estaban en la tierra en esos días ellos mismos, o mejor, los mismos Nefilim estaban en la tierra en esos días. Estos términos, como los Nefilim, los Beneja Elohim, las Banot Ha'adam, los vamos a dejar para un análisis al final de esta cápsula, para que los entendamos mejor desde sus acepciones principales o más antiguos. Dice entonces la séptima idea de sentido.
Vegam ajarejen asher yabou beneja Elohim el banot haadam beyaledula em. Eso podemos traducirlo. Y también después, luego que venían los hijos del muy poderoso hacia las hijas del ser humano y les engendraban para ellos. Es decir, estos Beneja Elohim no estaban siempre en la tierra, sino que venían en contadas ocasiones o especiales ocasiones, específicamente a unirse de manera sexual con las hijas del ser humano y estas les engendraban hijos con la misma naturaleza de ellos o con una naturaleza obviamente alterada, que es lo importante de este contexto. Y dice la última idea de sentido, la octava, dentro del verso 4, de la siguiente manera. Hemma agiborim, asher meolam anshe Hashem. Aquellos eran los giborim, los que desde siempre, meolam, eran varones de renombre. Entonces, aquí hay varios términos, ha-nefilim, ha-giborim, beneja Elohim, banot ha-adam, que los vamos a entender desde sus principales acepciones. Comencemos con el que más llama la atención, los nefilim, ha-nefilim. Este término tiene raíces muy antiguas, que después se fundieron con otras lenguas, como por ejemplo el arameo y el acadio, y dieron lo que se conoce en los estudios del hebreo antiguo, del proto-sinaítico hebreo arcaico, como una raíz adoptada. Entonces, si pasamos cada uno de los caracteres masoréticos a los caracteres pictográficos del proto-sinaítico, encontramos que la primera letra, la Hei, pues es el artículo definido los en masculino. Luego tenemos la raíz antigua biconsonántica, formada por una nun, que tiene la forma de una semilla que ha brotado, y una pei, que principalmente significa la boca o todo aquello que tenga borde como la boca, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, una olla, un colador, etcétera, todo aquello que tenga borde. Luego la letra lamed, que es la forma de un cayado de pastor, convierte a la raíz antigua en una raíz adoptada, es decir, una raíz que circuló no solamente por la cultura hebrea, sino que por todas las culturas del creciente fértil. Y al final, en azul, tenemos la yud, que es la forma de un brazo y una mano, y la mem, que tiene la forma de las olas de las aguas. Ambas forman el sufijo de pluralidad masculino. Entonces, lo que vamos a analizar es lo que está en color rojo, la raíz padre, la raíz más antigua. Y esa raíz junta significa un colador de semillas. La nun es una semilla que ha brotado y la pei tiene el significado de todo aquello que tenga borde como un colador. Por ejemplo, ¿para qué se cuelan las semillas? Bueno, para que caiga todo aquello que es impureza y solamente quede la semilla que está buena, la semilla que no tiene impurezas, la semilla que es genéticamente perfecta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? Identificar patologías genéticas, eso ya en términos modernos. Pero en el tiempo antiguo se hacía con la sencilla función o finalidad de que quedaran en el colador solamente las semillas que tenían la forma, la consistencia y la perfección genética necesaria para que dieran frutos. Entonces todo lo demás, todo lo impuro caía porque no era adecuado. Entonces los nefilim, que después con el tiempo el verbo nafal, que está formado por la nun, la pei y la lamed, que significa caer, ya el significado trascendió y se adecuó a la lengua, que con el paso del tiempo significa los caídos, pero los caídos genéticamente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa caída? Bueno, es interesante que, por ejemplo, en Números 13:33, la misma Biblia hebrea utiliza el término Hanefilim, exactamente el mismo término,
para estos personajes que estamos estudiando en Génesis 6. Y por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce esa sección. Hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes y eso mismo les parecíamos a ellos. Y de la misma manera, en diferentes grados, la Biblia textual tercera edición, la nueva traducción viviente, etcétera, traducen gigantes este término, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo vamos a seguir viendo más adelante, porque ahora vamos a mirar el término Giborim, los Giborim, Ha-Giborim. Bueno, también esta es otra raíz muy antigua que necesitamos separarla en sus componentes para que solamente nos quede la raíz padre. La primera es la letra G, un prefijo, el artículo masculino plural los en este caso. La letra Gimel convierte a la raíz antigua Det Resh, que es la raíz padre, en una raíz adoptada, una raíz que circula por todas las culturas, y también el mismo sufijo de plural masculino im, ¿verdad? Entonces vamos a analizar la raíz más antigua, la Bet y la Resh. La raíz padre, formada por la letra Bet y la letra Resh, significa grano, alimentarse, engordar, crecer, llenar. Es básicamente la misma raíz de Bará, ¿verdad? De crear, pero en el término antiguo es llenar algo vacío y que de repente estuvo lleno de cosas, el acto mismo de creación de Génesis 1. La letra Gimel la convierte en una raíz adoptada que ya el significado cambia en uno de gran fuerza o tamaño, también actúa como superlativo que es apto para la guerra, es decir, un guerrero gigante. Eso es lo que significa Giborim, un guerrero gigante, un guerrero poderoso, un guerrero apto para la batalla. Luego tenemos este término Venot Ha'adam, que no es necesario regresar hasta sus caracteres arcaicos para entender que significa las hijas del ser humano. Adam no significa en su primera acepción hombre, significa el ser humano, es decir, engloba al género masculino, Ish, el varón, y el género femenino, Isha, la varona o la mujer. Entonces, las hijas del ser humano se refieren específicamente para hacer una separación entre los hijos de Ha Elohim y las hijas del ser humano, para que nos demos cuenta que se está tratando de una unión no permitida, de una unión ilícita. Los Bene Ha Elohim se refiere específicamente a seres celestiales. Por todas las características que hemos visto, podemos descartar esas tesis tan forzadas como que, por ejemplo, se trataba de los hijos de Set, ¿verdad? Que se consideraban hijos de Dios. No existe ninguna prueba que soporte el análisis gramatical para darnos cuenta que los Bene Ha Elohim se refiere a seres celestiales, y ahora vamos a mirar entonces la explicación al respecto. Tenemos en el grado más alto los Bene Ha Elohim, que ya hemos visto que traduce los hijos del muy poderoso. Estos son sin duda alguna seres celestiales que bajan y se unen de manera sexual con las Venot Ha-Adam, las hijas de los seres humanos. Estas son mujeres comunes y corrientes de la raza humana, pero seguramente ellos escogieron a las mejores, a las más aptas para sus propósitos. Esta unión ilícita no aprobada por Dios y que determinó que el Ruach de Ha Elohim no iba a estar para siempre en el ser humano, sino que su máximo tiempo de vida va a ser 120 años, cuando vemos en el texto de la Biblia hebrea la cantidad de años que vivió, por ejemplo, Adán, la cantidad de años que vivió Noé, etcétera. Vemos que esa fue la sentencia por esta unión ilícita. Entonces, esta unión produjo a los Ha-Nefilim, es decir, los caídos genéticamente, aquellos que no lograron pasar el tamizaje genético, ¿verdad? Y la consecuencia de esa caída genética fue el gigantismo. Luego, a estos seres
si usted quiere, mitológicos o grandiosos de todas las culturas que cuentan en sus relatos y epopeyas, se les llamó los Agiborim, los gigantes guerreros muy aptos para la guerra que llegaron a ser esos varones de renombre. Esta fue la consecuencia genética de esta unión ilícita. Gigantes muy violentas, porque luego el texto habla de que la tierra se llenó de mucha violencia porque eran poderosos guerreros. Entonces, para terminar, ¿cómo podríamos hacer una traducción directa desde el hebreo con todo lo que hemos analizado? Podría ser de la siguiente manera. Y sucedió que los seres humanos irrumpieron a multiplicarse sobre la faz del suelo y les nacieron hijas. Y vieron los hijos del muy poderoso que estas hijas eran funcionales y las tomaron por mujeres de entre todas las que escogieron. Y dice el Eterno, no gobernará mi aliento en los seres humanos por siempre, por causa del error de estos en su carne. Serán sus días 120 años. Los mismos gigantes, es decir, los Nefilim, estaban en la tierra en esos días y también después. Luego que venían los hijos del muy poderoso hacia las hijas del ser humano y engendraban hijos para ellos mismos. Aquellos eran los poderosos guerreros, los Giborim, los que desde siempre fueron varones de renombre. Sabemos que después el relato continúa con que Noé era tamim, es decir, genéticamente puro, y por eso fue escogido para ser la semilla que propiciara el nuevo comienzo de la humanidad, aunque parece ser, y la Biblia da indicios, que algunos Nefilim lograron escapar del diluvio de alguna manera y sobrevivieron. Hay mucha tela que cortar aún, pero vamos a dejar hasta acá y siempre con la promesa de seguir hablando de estos temas en otra próxima edición del Rollo de la Escuela. Muchísimas gracias. El Rollo de la Escuela. El Rollo de la Escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el Rollo de la Escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El Rollo de la Escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.